Buenas tardes desde M95 Televisión en nuestro programa La Otra Cara de Marbella. Hoy tenemos con nosotros a Marimar Luque, doctora ejerciendo en el Hospital Clínico de Málaga. Hemos querido traerla aquí, ella es compañera en el Rotary Club de Marbella y la hemos traído para esas preguntas que la gente se hace todos los días, esas contradicciones, esos bulos. Vamos a tratar de aclarar aquí en la entrevista con ella un poco, que ella nos va a comparar cómo estuvo en la primera ola y cómo está ahora en la tercera ola, para que la gente se conciencie un poco de la importancia que tiene el tener la mascarilla, el tener la distancia y no bajar la guardia, porque es muy importante, ya que los hospitales están teniendo ya al borde del colapso, y entonces si no hay sitio para que nos curen, ya no es el COVID el que nos lleva, es la falta de tratamiento por no tener físicamente sitio. Por tanto, mucha importancia a tener mucho cuidado. Si nos podemos quedar en casa, pues mejor que mejor. Que son gente jóvenes tan inquieta y que no hay quien la aguante en la casa, pues bueno, pues cuando salgan, guarden las distancias y no se quiten la mascarilla para nada. Que yo estoy harto de ver las terrazas. Cuando se sientan en las terrazas, se quita la mascarilla y ya cree que tiene la patente de corzo. No, te toma un buche, pues detrás entre buche y buche te pone la mascarilla. Y si no te han dejado la mesa a 2 metros del otro, pues procura que esté a 2 metros, si no, no te sientes. O sea, todas esas cosas son muy importantes. Pero sin más, vamos a hablar con Marimar, que nos va a decir sus experiencias, que es lo importante. Marimar, bienvenida. Buenas, pues lo primero, darte las gracias por invitarme y por darme la oportunidad también de, bueno, pues de expresar un poquito pues lo que sentimos, lo que estamos viviendo y pedir colaboración, porque yo creo que eso es lo más importante, pedir a toda la población que nos ayude, porque aunque el papel de los sanitarios es muy importante y estamos ahí en primera línea luchando, también es importantísimo el papel de la población, el papel de todas las personas que nos estáis escuchando ahora mismo. Es importante que sigáis todas las medidas que se están tomando de seguridad, todas las restricciones que vienen de las autoridades sanitarias, porque esto nos ayuda muchísimo. Es verdad que estamos empezando a tener muchísimos más ingresos en el hospital, es una cosa muy parecida a lo que vivíamos en la primera ola. En esta segunda ola, pues bastante parecido, hay algunas diferencias que si queréis ahora las comentamos, pero nada que ver, por ejemplo, con la segunda ola, que ha sido mucho más suave a nivel de ingresos hospitalarios, no a nivel de contagios, pero sí a nivel de ingresos hospitalarios y de ingresos en UCI, pero vemos que otra vez se vuelve a producir con el número de ingresos, la velocidad de los ingresos y la velocidad con que estos pacientes que ingresan vienen a UCI es muy similar a la tercera ola. A la primera, ¿no? Perdona, a la primera ola, exactamente. Hay quien aventura incluso que esta tercera ola puede ser incluso peor que la primera. Eso no lo sabemos, es una de las cosas que se están diciendo. Yo pienso que antes de decir estas cosas hay que estar muy seguro de lo que se dice, porque, hombre, puede causar más alarma y más miedo del necesario. De todas formas, una cosa que tenemos muy clara a día de hoy es que en el momento en que la población se relaja o se relajan las medidas o salimos, nos encontramos, nos reunimos sin tener precaución, los ingresos hospitalarios aumentan los positivos, aumentan los contagios, los pacientes vienen más al hospital y al final acaban más pacientes en la UCI. Y que el contagio es vía respiratoria. Entonces, la importancia de llevar mascarilla continuamente, eso es fundamental. Cuando salgo de mi casa, me pongo la mascarilla. Todo el tiempo llevo la mascarilla puesta. ¿Tengo una comida de trabajo? Pues lo ideal es no tener comidas de trabajo ahora mismo, sino hacer reuniones de trabajo en las que yo voy a llevar mi mascarilla siempre puesta. Si tengo que comer en el trabajo porque no tengo otro remedio, pues me quito la mascarilla exclusivamente para comer, guardo una distancia de 1,5 metros, 2 metros con el resto de comensales o de personas que estén en ese momento necesariamente. Si no es necesario, es mejor comer solo.
y luego me pongo mi mascarilla otra vez. Entonces, siempre que estemos fuera de casa, siempre la mascarilla. Yo tengo amigas de aquí de Marbella que me comentan que en las urbanizaciones hay muchas personas que consideran que son un espacio seguro igual que su casa, los espacios comunes de las urbanizaciones. No es así. En un espacio común de una urbanización yo me voy a encontrar con personas que no son de mi núcleo familiar y que no sé dónde han estado, con quién han estado, no sé si pueden estar infectados, porque ya sabéis que muchos de los infectados son asintomáticos, no manifiestan síntomas, no tienen fiebre, no tienen tos, no se ahogan, pero son igualmente contagiosos. Esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Luego, aunque yo no tenga síntomas, aunque el de al lado no tenga síntomas, si no pertenece a mi núcleo familiar, tengo que protegerme y protegerlo, porque a lo mejor soy yo quien está infectada y estoy contagiando. Fuera de casa, siempre la mascarilla puesta. Reuniones, no más de 4 personas, es lo que nos acaban de indicar, pero siempre que no sea necesario, nos quedamos en casa. Salimos a trabajar, volvemos de trabajar, vamos al supermercado, volvemos del supermercado, pero evitar en todo lo posible salir de casa si no es estrictamente necesario. Estas serían las indicaciones más importantes. Hay que concienciar. Pero uno de los problemas más importantes que estamos detectando es que cuando no hay un confinamiento domiciliario, que fue lo que se hizo en la primera ola y que fue absolutamente efectivo, las medidas se relajan. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos. Hay personas que ya han pasado por varias cuarentenas, han tenido contactos estrechos y no se han infectado o no lo han manifestado o no han sido sintomáticos, y esto da una sensación de invulnerabilidad, que dice, yo no me voy a poner malo porque ya llevo toda la pandemia, no he enfermado y no me voy a poner malo. Esto es falso. La infección se puede dar en cualquier momento. Otra de las cosas es, yo soy joven y entonces no me voy a infectar. Tengo que deciros, desde nuestra experiencia, desde mi experiencia ahora en la UCI, que un porcentaje muy alto de los pacientes son más jóvenes que los que ingresaban en la primera ola. Tenemos pacientes de 50, de 52, algún paciente, no es lo habitual, pero de 36, de 38, 44, 48, es decir, la edad de los pacientes que están ingresando en UCI en esta tercera ola es más baja, es decir, son personas más jóvenes, y factores de riesgo como teníamos en la primera ola, pues no tienen tantos factores de riesgo, son personas que a lo mejor tienen hipertensión, alguna enfermedad que no es demasiado grave, no tienen enfermedades crónicas, y un factor de riesgo muy importante que sí que estamos observando y que venimos observando desde hace ya tiempo, es un índice de masa corporal elevado, la obesidad. Las personas que son obesas son más propensas no solo a ser sintomáticas, sino a desarrollar la enfermedad grave. Todas estas cosas somos las que estamos observando. Entonces, nadie está libre, nadie está a salvo. La persona joven de 19, de 18 que se infecta va a llevar la enfermedad a estas personas que no son tan mayores y que están en su entorno. Luego, sé que no es fácil, sé que nos cuesta mucho trabajo aislarnos, porque el aislamiento no es natural para el ser humano. Somos seres sociales, no solamente en España. Hay estudios que nos están diciendo, porque en España estudios de aislamiento, de los confinamientos, no tenemos estudios así serios. En Reino Unido y en Noruega, por ejemplo, sí hay estudios acerca del confinamiento, de las medidas de aislamiento, y en estos países que no son mediterráneos, que no tienen nuestro carácter ni nuestra forma de relacionarnos, también hay un problema muy serio con el cumplir con estas normas de aislamiento. Luego, no es una cosa que nos suceda solo a nosotros, pero sí es algo que sucede y que tenemos que intentar por todos los medios evitar. No vamos a salir de casa salvo que sea necesario, vamos a llevar siempre la mascarilla puesta, vamos a guardar siempre una distancia de 1,5 metros, 2 metros con las personas con las que necesariamente nos tenemos que relacionar. Esto es muy importante. Otro de los datos que nos dicen que no es fácil llevar a cabo este aislamiento,
Pues es que hay personas que tienen que salir a la calle porque tienen negocios, porque tienen que llevar adelante su vida y no tienen más remedio. En este caso, lo mismo, mascarilla, 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 distancia, distancia, distancia. Me lavo las manos y me pongo gel hidroalcohólico, eso también es muy importante, y cumplir con todas las restricciones que las autoridades sanitarias nos están diciendo que tenemos que cumplir. Hay factores que son los que van a determinar si esas medidas son más duras o menos duras. Es muy importante cumplirlas, no son medidas que se toman por gusto, pues bueno, yo pienso que tengo que confinar y hacer un confinamiento domiciliario, no es así. Hay parámetros que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y, por ejemplo, uno de los parámetros que se utilizan es la incidencia acumulada. No sé si se conoce lo que es la incidencia acumulada, porque es una cosa de la que todos hablamos mucho y yo creo que la mayoría de la población no sabe lo que es una incidencia acumulada, no entiende bien. Bueno, pues sí, sabemos el numerito. Por encima de 500 ya estamos confinados en el municipio. Entonces los números se nos quedan muy bien, pero ¿por qué ese número? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, sabemos que no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo muy fácil, no es lo mismo que haya 100 personas infectadas en Nueva York que 100 personas infectadas en Marbella. Creo que no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en Nueva York, que tiene una población altísima, 100 personas suponen un porcentaje muy pequeñito de la población, y en Marbella esas 100 personas van a ser un porcentaje más alto de la población. Luego, por eso, todos los datos de personas infectadas o de personas positivas los estudiamos con respecto al número de habitantes que tiene una población. No es lo mismo Marbella que un pueblecito de 4.000 habitantes. En un pueblecito de 4.000 habitantes, 400 personas sería un 10%, es mucha población, no es igual. Por eso miramos los datos de incidencia acumulada en 100.000 habitantes. Y no solamente eso, sino a 14 días, para ver cuántos casos hay en esas 2 semanas, que nos van a decir si los casos están a más o están a menos. Este es el dato. Hoy, o ayer, hoy, más o menos en estas horas, Marbella está en una incidencia acumulada de 781 casos por 100.000 habitantes. Es una incidencia alta. Por eso Marbella tiene un perímetro, tiene un confinamiento perimetral. Por ejemplo, en Málaga tenemos una incidencia acumulada de 680. Entonces Marbella está un poquito por encima de la incidencia acumulada que hay en Málaga. Estos datos, esto es uno de los datos que nos hace tomar medidas. Pues si hay tantos casos y además los casos están aumentando, tenemos que tomar medidas. Y luego otro dato muy importante es la ocupación de los hospitales. En esta tercera ola tenemos mayor ocupación que en la segunda ola. Y esto además es algo que lo puedo decir porque es tangible, porque lo he vivido. En la primera ola tuvimos una ocupación muy alta y en esta tercera ola se está comportando mucho más parecido a la primera. Entonces, creo que tenemos ahora mismo en Andalucía una ocupación de camas de UCI de un 23% frente a un 33% que hay en España. Y luego de hospitalización, en Andalucía un 16% de ocupación de camas de hospital con respecto a un 19% que es la media que hay ahora mismo en España. Estamos un poquito por debajo en la ocupación de camas de lo que está el resto de España o la media en España. Es importantísimo que nos ayudéis. Las UCI se están llenando, todavía no estamos colapsados, pero estamos en una situación tensa. Cuando hablamos de preocuparnos, porque me preguntaba Antonio, ¿cómo estáis los médicos? Pues nos preocupamos, pero a mí esa palabra no me gusta mucho. Más que preocuparnos, nosotros tenemos que ocuparnos. Quiero decir, hay un problema y nos estamos ocupando en arreglarlo. Preocuparse no sirve, hay que ocuparse. Y pido a toda la población que os ocupéis con nosotros. Y ocuparse quiere decir que tenéis que ayudarnos y que tenéis que respetar todas las medidas, que tenéis que poneros la mascarilla, que tenéis que reducir o quitar
por supuesto, en las reuniones familiares. Hay un dato muy importante que han sido las Navidades. Sabíamos que después de las Navidades la cosa iba a más, iba a empeorar. No esperábamos tanto, sinceramente, pero después de las Navidades hemos tenido un repunte altísimo. ¿Por qué? Pues por las reuniones familiares, porque no hemos hecho la Navidad con nuestro núcleo de convivencia, sino que a la reunión de la familia pues ha venido el primo, ha venido el sobrino, ha venido la tía, han venido personas de otros núcleos familiares que nos han traído el contagio. Y hemos tenido reuniones con amigos en restaurantes, amigos que venían de otros ambientes, que venían de otros sitios y que no sabían si estaban infectados o no. Tenemos familias enteras positivas, tenemos personas ingresadas en el hospital, tenemos matrimonios ingresados en las habitaciones, tenemos familiares, habitaciones del hospital en las que hay 2 personas que son familiares, o sea, hay núcleos familiares que están completamente contagiados. Entonces es muy claro de dónde viene esto. Viene de las Navidades y de las reuniones y de la no precaución y el no cumplimiento de las medidas que se habían pedido por parte de las autoridades. Muchas gracias por lo que estás exponiendo, pero hay una pregunta siempre que la gente dice: ¿cómo noto que me estoy enfermando? ¿Cuáles son los primeros síntomas de una cosa leve y cuáles son los primeros síntomas de algo grave? Porque estamos viendo en la población cómo está uno en un grupo de gente y como uno estornude, todos los demás le colocan la mascarilla o salen corriendo. Vale. Entonces, claro, ¿qué síntomas inequívocos hay que tener para decir tomo precaución? Pues hay síntomas que son muy claros. En el caso del coronavirus, la cosa no es fácil de detectar, porque hay síntomas que son muy claros y hay otras personas que no tienen síntomas y hay síntomas que son más atípicos. Entonces, un síntoma muy claro es la fiebre. Si no tengo fiebre, no tengo coronavirus. No es así. Puedes tener coronavirus, puedes tener la infección y no tener fiebre. Pero cuando hablamos de síntomas, si se manifiesta y hay síntomas, los síntomas son fiebre, dolores musculares, las mialgias, me duele la espalda, un síntoma que es muy común es el cansancio, un cansancio extremo, que no me puedo levantar de la cama, es que no tengo fuerza para levantarme. Este es un síntoma muy común. La tos seca, es decir, toso, pero no arranco nada, una tos seca también es muy característica. Luego hay un síntoma que no es tan frecuente ni tan común, pero que sí que es muy específico, es la pérdida del gusto y del olor. No detecto el olor ni el gusto de las comidas. Esto es muy específico, pero claro, no es lo más frecuente. Entonces, fiebre, tos, dolores musculares, cansancio extremo. Voy a utilizar una expresión que una paciente ayer me decía y que me gustó mucho porque es muy gráfica. Me dijo: empecé a sentir un frío por dentro como si me cortaran con un cuchillo. O sea, un frío interno, que es la fiebre, claro, empezó con fiebre, pero ella lo expresaba así, tengo un frío interno. Y a mí estas cosas me gustan mucho, yo escucho mucho a mis pacientes porque aprendo. Entonces, cuando yo detecto esto, a mis otros pacientes les pregunto: ¿y ese frío interno? Sí, doctora. Entonces, repito otra vez: fiebre, tos, dolores musculares, cansancio extremo y luego esto de la pérdida del olfato y del gusto. Son los síntomas más comunes. Hay una aplicación que me parece muy interesante en la página de la Junta de Andalucía. Se puede acceder desde la página de la Junta de Andalucía y se puede acceder en una aplicación del móvil, que la tengo yo aquí, se llama Salud, os lo digo, Salud Andalucía. Es la aplicación, la hay tanto para iPhone como para Android. Entonces, en esta aplicación hay uno que es el autotest, en el que uno ingresa, entra en la aplicación y van preguntando qué síntomas tiene. Entonces te preguntan por todo esto: tiene fiebre, tiene tos. Previamente a ingresar en el diagnóstico, en los síntomas, pues uno facilita su DNI y facilita su teléfono, de forma que es muy útil, porque si uno tiene los síntomas y parece un caso probable, ya está detectado, porque está ahí con su identificación. Entonces yo a las personas que tienen dudas les animo a que vean esta aplicación tanto en la página de la Junta de Andalucía como en la aplicación
Salud Andalucía. También hay unos teléfonos de contacto si uno tiene sospecha o no sabe lo que hacer, porque muchas veces nos pasa eso. Bueno, fulanito ha dado positivo, pero es el amigo de mi amigo. ¿Tengo que llamar? ¿No tengo que llamar? ¿Me tengo que hacer la prueba? ¿No me la tengo que hacer? Yo creo que lo más sencillo es llamar al teléfono de información que hay en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Yo lo tengo aquí, si queréis os lo puedo dejar para que luego lo facilitéis. El teléfono de información sobre coronavirus es el 900 400 061. Entonces, en este teléfono uno puede llamar y preguntar y explicar, exponer su caso y decir, pues yo tengo a mi hijo que un niño de su clase ha dado positivo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso es muy importante. Hay una diferencia grande entre contacto estrecho de un positivo y contacto del contacto estrecho. Esto es un poco complicado, pero, por ejemplo, me llaman del colegio, el tutor de mi hijo, y me dice, pues tu hijo tiene que confinarse porque un niño de la clase ha dado positivo. Bien, ellos nos dan las instrucciones de todo lo que debemos hacer, pero normalmente, si mi hijo ha estado en la clase de un positivo, él se confina, pero el resto de la familia no tiene que hacer confinamiento domiciliario. Tiene que hacer medidas de aislamiento con respecto a mi hijo. Tengo que hacer medidas de aislamiento con él, pero no el resto de la familia. Por supuesto, hay que tener muchísima precaución cuando se va a la calle y tenemos en casa un contacto estrecho de un positivo, ¿de acuerdo? Pero como esto es un poco complejo y ahora uno pues no se queda, pues lo mejor es la aplicación y los teléfonos de información de la Junta de Andalucía. Yo es lo que aconsejo, ellos nos lo van a decir y de verdad que está bien organizado, que te llaman, te dicen lo que tienes que hacer, ya te dan la cita para la PCR del paciente, que te la dan para que la población lo sepa. Hacer la PCR de forma inmediata no sirve porque el virus tiene un periodo de incubación y tarda unos días en empezar la infección y en que el paciente sea sintomático o que por lo menos sea contagioso. Entonces, no sirve hacer la PCR ya, hay que hacer la PCR con unos días después para dar tiempo a que sea positiva. Entonces, por eso, cuando alguna vez se llama uno a ese teléfono de la Junta, te dan siempre cita unos cuantos días después de que tú hayas detectado ese posible contagio. Así porque saben que no es que haya bulla o haya colapso, sino es que es bueno que pasen unos días para que el PCR pueda servir para algo. Efectivamente, porque si yo he tenido un contacto ayer con un positivo y me hago la PCR hoy o mañana, va a ser negativa, porque no ha dado tiempo a que el virus se manifieste, a que se replique. Tengo que esperar por lo menos el periodo de incubación. El periodo de incubación aproximadamente son 5 días, más o menos. Desde el momento cero, que se llama al momento del contacto, del contagio, es una media de 5 días. Hay veces que son menos días, pueden ser 2-3 días o pueden ser 8-9 días, pero la media del tiempo de incubación son 5 días. Que es cuando se puede hacer uno ese PCR. Hay que esperar un poco más. Un poco más, porque los síntomas no nos van a aparecer hasta aproximadamente el día 10 desde el contacto cero. El día 9-10 es cuando van a aparecer los síntomas. Y uno empieza a ser contagioso aproximadamente 2 días antes de que los síntomas se manifiesten. Entonces, por eso te dicen una semana. Normalmente te dan una semana, 10 días para hacerte la PCR, que es cuando va a ser una prueba realmente útil y efectiva. Entonces, por eso mucha gente, pues no me lo hacen ya. Pues es que no hay que hacerlo ya, hay que esperar un poco para hacerlo, para saber si realmente uno es positivo o no lo es. Yo creo que habéis tenido unas ideas claras de alguien que está en primera línea del COVID y que muchos de los que estamos al otro lado de esta cámara y que estamos viendo desde casa, bien en Facebook, que ahora estamos en directo, o bien los miércoles a las 9 de la noche, que veis también toda la semana este programa, La Otra Cara de Marbella, vais a estar perfectamente documentados
de cómo hacer y qué no hacer. Entonces el cómo hacer más importante lo ha repetido a la doctora varias veces: mascarilla y distancia y lavado. Entonces la respiración está por encima de todo, por tanto, y eso nada más que lo corta una buena mascarilla. Eso. No la mascarilla que nos prefabricamos en casa algunos, que con eso creemos que lo hemos hecho todo. O esa diferencia, también quisiera que ella nos dijera la diferencia entre esa mascarilla quirúrgica barata y la mascarilla, la FP2. Bueno, la mascarilla quirúrgica lo que impide es que tú contagies, que si la mascarilla quirúrgica impide que los virus, que tú puedas hacer el contagio de la persona que tienes al lado. En muchos casos no es necesario más que una mascarilla quirúrgica. La FFP2 es una mascarilla de mucha más, hace un filtrado, impide tanto que tú expulses el virus como que puedas ser contagiado. Entonces, si uno guarda la distancia de seguridad y cumple todas las medidas, con una mascarilla quirúrgica puede ser suficiente. Claro, en personas vulnerables, personas que están inmunodeprimidas o que son dianas de esta enfermedad, pues es más aconsejable llevar una FFP2, que no es imprescindible, pero es más aconsejable llevar la FFP2. Y luego, aparte del tema de las mascarillas y de la distancia, en este momento tenemos que evitar las reuniones sociales, hay que evitarlas. Vamos a quedarnos en casa, tenemos unos índices de ingreso hospitalario altos, os pido que os quedéis en casa, salir solo para lo imprescindible, reuniones sociales, no, reuniones de amigos, no, ahora mismo no. Si esto lo llevamos a cabo, a lo mejor podemos evitar un confinamiento domiciliario, pero si no lo conseguimos y los índices de ingreso hospitalario y de ingreso en UCI, así como la incidencia acumulada, van en aumento, no vamos a tener más remedio que volver al confinamiento domiciliario, y eso no lo queremos. Pues yo creo que ha quedado, Marimar, muy claro toda la exposición. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa La Otra Cara de Marbella, donde queremos poner a todos en alerta de la verdadera realidad en la que estamos y no la que se tergiversa algunas veces. Yo doy las gracias a vosotros por invitarme, por darme esta ventanita, esta oportunidad de contactar, porque muchas veces los profesionales sanitarios, los médicos, estamos lejos, no conseguimos llegar para hablarle a la población. Y bueno, pues lo agradezco de verdad enormemente y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, para lo que queráis, si necesitáis información adicional o para lo que queráis, estoy a vuestra entera disposición. Pues muchas gracias, estaremos en contacto contigo para que si hay novedades sobre lo que está saliendo, y tenemos que decir que efectivamente es una cosa que habrá novedades siempre, porque hasta que no sepamos exactamente dónde estamos, hasta que no sepamos que hayan vacunado ya por segunda vez a las personas de riesgo, como es ella, que ahora ya está a punto de que le pasen esos 21 días de que le pusieron la primera vacuna para ponerle la segunda, y entonces tengamos ya una positividad de decir, bueno, pues todas estas personas que yo conozco que se la pusieron ya y han pasado ya los días reglamentarios de las dos dosis, pues están estupendos y no se contagian. Pues entonces esa noticia nos dará mucha más tranquilidad a todo el resto de la población, así como lo que lee uno en la prensa, pues esos fármacos que no son vacunas, pero que tratan de paliar un poco esta enfermedad y que están en experimentación y están intentando pues meterlo en el mercado, y eso también pues atenuaría mucho hasta que todo el mundo estemos vacunados y podamos ser verdaderamente no contagio de la gente, porque eso es lo que escuchamos todos los días, no es que tenemos que llegar al 70% de la población, que no, y entonces escucha uno a los chinos, que son los únicos que son capaces de hacer millones al día de vacunación, y entonces decir, bueno, ¿y por qué otros sí lo hacen y nosotros no vamos a hacerlo, no? O aquellas personas que ponen en duda el tema de la vacuna. No tengan la menor duda de la vacuna. Se lo está hablando una doctora que se ha vacunado y todos sus compañeros de trabajo pues se han vacunado también,
y está muy tranquilo porque es el único remedio que hay hasta el momento. Claro. Y por lo menos hay que estar al momento de lo que hay en la situación. Yo creo que este tema de la vacuna es muy interesante y es muy importante. Si quieres un día podemos hablar más extensamente de ello. Hay mucha desinformación con respecto a la vacuna, creo que también hay mucho miedo y habría que hablar el tema en profundidad para quitar ese miedo. La vacuna es una vacuna segura, es una vacuna eficaz. Como en todos los medicamentos, ¿hay efectos secundarios? Claro que los hay. ¿Que son graves? Hasta el momento no. Pero ¿qué fármaco que nosotros tomemos, desde una aspirina hasta un ibuprofeno, no tiene un efecto secundario? Entonces, el riesgo de contraer el COVID y de enfermar frente a esos efectos secundarios, que de los que se conocen ahora mismo no son graves, es que no hay discusión con respecto a eso. Entonces, sé que hay muchas personas que salen hablando en contra de la vacuna, personas que además son científicos o con conocimientos altos sobre biología molecular. En este momento, la opción es vacunarse, porque tenemos que alcanzar una inmunidad lo suficientemente amplia como para frenar la enfermedad. No hay dudas con respecto a la vacuna. Todos los sanitarios nos estamos vacunando. Todos los que estamos en primera línea estamos vacunados. Al menos en mi hospital prácticamente todos tenemos ya puesta la primera dosis de la vacuna y muchos ya la segunda dosis de la vacuna. Entonces, no hay duda, es una cosa y además es un acto de responsabilidad. Hay que hacerlo por uno y por el resto de las personas, por la comunidad. Entonces, no hay duda de que hay que vacunarse. Sí que podríamos hablar del tema más a fondo para disipar los miedos y las dudas de las personas que están agobiadas y que no lo tienen muy claro. Yo creo que es un tema muy interesante y que habría que tratarlo. Porque... Pues yo creo que te cojo la palabra y te invito a una próxima reunión aquí, claro, para que le podamos transmitir también al resto de la población, pues bueno, ya cuando te hayas puesto la segunda vacuna y sepas que los síntomas que has tenido y lo que has visto entre los compañeros que están alrededor, podamos dar una información cierta de algo que ha pasado, no que sabemos que va a pasar, sino que ha pasado ya. Así que muchísimas gracias por venir a nuestro programa y nos despedimos pues hasta la próxima semana, que estaremos con vosotros, o a lo mejor estamos también otra vez con la doctora si tenemos novedades para poderos decir, y al mismo tiempo lo que ella se está ofreciendo a explicaros por qué hay que tener confianza en la vacuna. Muchas gracias a todos, muchas gracias Marimar. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima semana.